Now you will hear an interesting story in Spanish with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La melodía de la raqueta. Los primeros rayos del sol pintaban el cielo de rosa y oro. La ciudad todavía dormía, pero Carla ya estaba en su pequeña habitación, mirándose al espejo. Tenía el pelo largo, rubio oscuro, recogido en una coleta. Sus ojos verdes grandes brillaban con energía. Hoy era un día importante. Carla era una chica bonita de 22 años. Era delgada y fuerte con rasgos suaves y una sonrisa amable. Vivía sola en una casa pequeña cerca del club de tenis. En su cuarto había fotos de muchos torneos, recortes de revistas deportivas y un cartel que decía: "Cree en ti y juega con el corazón". Se puso rápido su camiseta blanca y sus pantalones cortos. Cogió su raqueta, una botella de agua y una toalla. A Carla le gustaban estas horas tempranas, cuando todo estaba tranquilo y sentía que el mundo era solo suyo. Fuera, el aire estaba fresco y olía a flores y rocío. Carla caminó rápido hacia el club. Pensaba en su entrenamiento. Soñaba con ser campeona y jugar en los torneos más importantes del mundo. Cuando llegó a la pista, escuchó cómo se movía la red con el viento suave. La pista vacía la esperaba bajo la luz de la mañana. Carla respiró hondo y sonrió. En la pista se sentía libre y viva, como si la música estuviera en su cuerpo. Hoy estaba lista para luchar otra vez contra la pelota, el cansancio y sus propios miedos. Pero para Carla, estos momentos eran la razón por la que amaba el tenis. If you want to learn real Spanish through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Carla entró en la pista y dejó su bolsa cerca del banco. Se puso en el centro de la pista y respiró hondo varias veces. El aire de la mañana era fresco, y había gotas pequeñas de rocío brillando en el suelo de la pista. Sacó su raqueta, cogió una pelota y empezó a botarla despacio en el suelo. Cada bote hacía un sonido suave en el silencio de la mañana. A Carla le encantaba ese sonido. Para ella era como música que la tranquilizaba y la preparaba para jugar. Hoy su entrenador no vino. Le dijo que iba a llegar tarde. Pero Carla no estaba triste. Muchas veces entrenaba sola y hasta le gustaba. Cuando no había nadie, podía concentrarse en sus golpes y en sus pensamientos. Empezó a correr por la pista, practicando sus movimientos. Pasos rápidos, giros del cuerpo, golpes fuertes con la raqueta. Su cara estaba seria, pero sus ojos brillaban con emoción. Carla soñaba con jugar un día en grandes estadios, con miles de personas mirándola y aplaudiéndola. Sabía que el camino hasta arriba era largo, con muchas horas de entrenamiento, dolor en los músculos y cansancio. Pero estaba lista para todo por su sueño. Poco a poco, el sol subía más alto y sus rayos iluminaban el pelo de Carla. Ella hizo una pausa, se secó la frente con la toalla y volvió a colocarse en posición. «Vamos, Carla», se dijo en voz baja. «Puedes hacerlo todo,
empezó a golpear la pelota contra la pared, intentando darle siempre en el mismo lugar. Cada golpe era más fuerte y más preciso. Carla sentía que su cuerpo se despertaba y se llenaba de energía. Para ella, la mañana empezaba siempre así, con la primera pelota del día. Carla seguía entrenando, muy concentrada en el juego. Golpeaba pelota tras pelota, intentando ser más rápida y precisa. El sudor bajaba por sus sienes y su respiración se hacía más rápida. En un momento, se detuvo y se secó la frente con la toalla. Al mirar hacia arriba, Carla vio de repente a un joven de pie detrás de la red, mirándola con atención. Era alto con el pelo corto y oscuro y ojos marrones. Tenía en las manos un cuaderno y un bolígrafo. Se llamaba Alex. Carla no lo conocía personalmente, pero lo había visto algunas veces en el club. Alex era periodista deportivo y muchas veces venía al club para hacer entrevistas a jugadores o escribir artículos sobre partidos de tenis. Hoy había llegado temprano para ver los entrenamientos de la mañana y quizás encontrar una buena historia para su próximo artículo. Carla se sintió un poco nerviosa porque alguien la estaba mirando entrenar. Se giró rápido y trató de concentrarse de nuevo en las pelotas. Pero su corazón latía más rápido. Alex vio que ella lo miraba y sonrió. Levantó un poco la mano para saludar. Caminó más cerca de la red. Buenos días, Carla, dijo con voz suave. Perdona si te molesté. Vi tu entrenamiento. Juegas muy bien. Carla se sorprendió un momento y luego le devolvió la sonrisa. Su voz sonó un poco más baja de lo normal. Gracias, Alex. No sabía que alguien me estaba mirando. Alex asintió. ¿Podemos hablar después de tu entrenamiento? Estoy escribiendo un artículo sobre jóvenes deportistas. Tú podrías ser perfecta para mi historia. Carla sintió un poco de emoción. Para ella era algo inesperado, pero también bonito. Después del entrenamiento, Carla se sentó en el banco cansada y secándose la frente. Alex esperaba no muy lejos. Cuando Carla terminó de beber agua, él se acercó y se sentó a su lado. Espero de verdad no haberte molestado, dijo él sonriendo. Pero tu entrenamiento me pareció muy impresionante. Carla se sintió un poco tímida y se encogió de hombros. Estoy acostumbrada a estar sola en la pista. Normalmente nadie me mira. Pero gracias por el cumplido. Alex abrió su cuaderno y escribió unas notas. Estoy trabajando en un artículo sobre jóvenes tenistas. Quiero mostrar cuánto trabajo y esfuerzo hay detrás del éxito en el deporte. Creo que tu historia podría inspirar a mucha gente. ¿Puedes contarme un poco sobre ti? Carla pensó un momento. Para ella era extraño hablar de sí misma con alguien que no conocía bien. Pero en los ojos de Alex vio un interés sincero. Empecé a jugar al tenis cuando tenía 7 años, comenzó ella en voz baja. Al principio era solo un pasatiempo. Pero después me enamoré de este deporte. Ahora mi objetivo es ser tenista profesional y jugar en grandes torneos. Alex asintió y escribió sus palabras.
¿Y qué es lo más difícil para ti en este camino? Preguntó él. Carla bajó un poco la mirada, quizás luchar contra mis dudas. A veces pienso que no soy lo bastante buena. Pero cada día me recuerdo por qué empecé. Y sigo trabajando. Alex la miró con respeto. Son palabras muy fuertes, Carla. A la gente le interesará conocer tu historia. Carla sonrió un poco. Le gustaba saber que alguien creía en ella y se interesaba por su sueño. Alex cerró su cuaderno y se quedó en silencio un momento. Luego miró a Carla con interés. Hablas de forma muy sincera sobre tus miedos y tus sueños. Es inspirador. Pero dime, ¿tienes algún secreto que te ayude a ganar? ¿Algo que te dé fuerza antes de partidos importantes? Carla sonrió un poco y miró a lo lejos como si recordara algo bonito. Sí, tengo un pequeño ritual, admitió ella. Antes de cada partido, cierro los ojos e imagino que juego mi mejor partido. Escucho el ruido de la gente, siento el viento y veo cada golpe con mi raqueta. Lo más importante es que siempre me imagino sonriendo, aunque pierda un punto. Eso me ayuda a no tener miedo y a jugar libre. Alex escuchaba con atención y escribía cada palabra. Eso es maravilloso, dijo él. Muchos deportistas hablan de lo importante que es la mente en el deporte. Tu manera es muy especial, Carla asintió. Entendí que lo más importante no es solo ganar, sino también sentir alegría cuando juego. Si disfruto, puedo luchar hasta el final. Y a veces pasa un milagro. Alex sonrió. Creo que ese es tu secreto para ganar. Tus ojos brillan cuando hablas de tenis. Eso se nota, incluso para los que no saben mucho de deporte. Carla se echó a reír. Su risa sonó ligera y sincera. Gracias, Alex. A veces yo misma necesito recordar por qué amo el tenis. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando la pista y los rostros de Carla y Alex. Su conversación se volvió más personal y Carla se sintió más segura. If you're enjoying this content and want to take your Spanish to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Spanish simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Pasaron algunas semanas después de la conversación de Carla y Alex. El verano estaba más caluroso y en la ciudad empezaba un gran torneo de tenis. Para Carla era una oportunidad de mostrar su talento delante de los espectadores, entrenadores y quizá patrocinadores. La noche antes del partido, Carla no podía dormir. Caminaba por su habitación, miraba el cartel Cree en ti y juega con el corazón e intentaba calmarse. Estoy lista. Puedo con todo, se decía en voz baja agarrando fuerte su raqueta. Por la mañana, Carla se despertó antes de que sonara el despertador. Su corazón latía tan rápido que pensaba que todo el mundo podía oírlo. Se preparó rápido, se puso su ropa blanca favorita y fue al club. Allí ya había mucha gente, espectadores, periodistas y otros jugadores. Todos hablaban, reían y sacaban fotos. Pero Carla se sentía un poco aparte de todo ese ruido. Intentaba concentrarse en el partido que iba a jugar,
Alex también estaba allí. Le sonrió y levantó la mano para animarla. Carla le devolvió el gesto, pero no habló. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Fue al vestuario, se cambió de ropa y se acercó a la pista. Los espectadores estaban en las gradas, el sol brillaba fuerte y el árbitro ya estaba preparado para el partido. Carla respiró hondo y cerró los ojos unos segundos. Imaginó el ruido de la gente, el viento y su mejor partido. Y después una sonrisa en su cara. Cuando el árbitro llamó a las jugadoras a la pista, Carla levantó la cabeza, estiró los hombros y caminó con seguridad hacia la red. Hoy era su día. Sentía que estaba lista para luchar aunque fuera muy difícil. El partido empezó. Carla estaba en su lado de la pista, intentando estar concentrada. A su alrededor se oía el ruido de la gente, el sonido de las pelotas golpeando la pista y los gritos de los aficionados. El sol brillaba fuerte obligándola a entrecerrar los ojos. Su rival, una chica alta llamada Sofía, parecía segura y tranquila. Servía pelotas fuertes y se movía rápido por la pista. En los primeros juegos, Sofía tomó la ventaja, ganando puntos importantes. Carla sentía cómo crecía la preocupación dentro de ella. Golpeó algunas pelotas fuera de la pista y llegó tarde a otras. Su respiración era pesada y sus manos temblaban un poco. No puedo jugar así, pensó Carla, bajando la mirada. Pero en ese momento recordó su ritual. Cerró los ojos unos segundos e imaginó al público, el viento y su cara sonriente. Cuando Carla abrió los ojos otra vez, su mirada era más firme. Sirvió la pelota y fue hacia adelante. Sus golpes se hicieron más precisos y sus movimientos más rápidos. Empezó a devolver pelotas difíciles, haciendo que Sofía se equivocara. Alex estaba sentado en la grada, mirando a Carla, con los puños apretados de emoción. Veía cómo luchaba y en su cara volvió a aparecer una pequeña sonrisa. El marcador empezó a estar más igualado. Los aficionados aplaudían cada vez más a Carla. Ella se sentía más fuerte con cada punto. Pero el partido no estaba ni cerca de terminar. Sofía tampoco se rendía y seguía atacando. Cada saque y cada golpe se convertía en una verdadera batalla. Carla sabía que iba a ser duro. Pero en su corazón había fuego. Decidió luchar hasta la última pelota. El partido duró más de 2 horas. El marcador cambiaba todo el tiempo. A veces Carla iba delante y luego Sofía la alcanzaba. Los aficionados gritaban cada vez más fuerte, emocionados con cada punto. En el juego decisivo, Carla sacó la pelota. Sofía la devolvió y empezó un largo intercambio. La pelota iba de un lado a otro de la pista. Carla sentía sus piernas temblar de cansancio, pero no quería rendirse. Alex, sentado en la grada, tenía los puños cerrados y casi no respiraba. Solo miraba a Carla, creyendo en ella con todo su corazón. Carla hizo un último esfuerzo y golpeó la pelota con fuerza hacia la esquina de la pista. Sofía corrió tras ella,
pero no llegó. La pelota botó en el suelo y salió fuera de la línea. El árbitro levantó la mano. Juego, set, partido. Carla. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego el público empezó a aplaudir y a gritar. Carla estaba de pie en la pista, sin poder creer lo que veía. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en sus oídos. Entonces le salieron lágrimas en los ojos. Se tapó la cara con las manos y empezó a reír entre lágrimas. Alex corrió rápido hacia el borde de la pista. Le hacía señas y gritaba fuerte: «Bravo, Carla. Eres una verdadera campeona». Carla se secó los ojos y miró a la grada. La gente estaba de pie y le aplaudía. Ella levantó la raqueta al cielo, sonriendo entre lágrimas. Para ella no era solo una victoria. Era una victoria sobre sus miedos, dudas y cansancio. Y en ese momento Carla entendió que todo solo estaba empezando. Su camino en el tenis profesional estaba abierto. Después de que terminó el partido, Carla se quedó mucho tiempo en la pista recibiendo felicitaciones. La gente le hacía fotos, se acercaba a hablar y le decía palabras de apoyo. Todo le parecía un poco irreal, como un sueño. Cuando la gente empezó a irse, Alex se acercó a Carla. En sus manos tenía una cajita atada con un lazo dorado. «Esto es para ti», dijo él con una sonrisa suave. «Quería dártelo si ganabas. Pero aunque hubieras perdido, igual mereces este regalo». Carla lo miró sorprendida. «Alex, ¿qué es?» «¿Por qué? Ábrelo y mira», dijo él. Carla desató con cuidado el lazo y abrió la caja. Dentro había un colgante plateado en forma de una pequeña raqueta de tenis. En él estaba grabada la palabra valor. Carla levantó la mirada hacia Alex. «Esto es muy bonito. Y muy especial». «Gracias», Alex se sonrojó un poco. «Hoy has demostrado lo que significa ser valiente. Vi cómo luchaste incluso cuando todo era difícil. Me inspiraste». Carla sonrió con los ojos llenos de nuevas lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Yo no sé qué decir. Es el regalo más especial de mi vida». Alex rió suavemente. «Entonces llévalo siempre y recuerda, puedes hacerlo todo». «Y aún más». Carla respiró hondo y se puso el colgante en el cuello. Estaba frío en su piel, pero cálido en su corazón. En ese momento, entendió que tenía personas a su lado que creían en ella. Y eso le daba aún más fuerza. Pasaron algunos días después del torneo. Carla todavía se sentía como si estuviera soñando. Había más atención a su alrededor. La llamaban periodistas y recibía ofertas de entrenadores e incluso de patrocinadores, pero para Carla, lo más importante era que había demostrado a sí misma que podía luchar y ganar, incluso cuando todo parecía imposible. Una tarde cálida de verano, Carla salió a la pista. El sol se estaba poniendo despacio, pintando el cielo de rosa y naranja. Tenía su raqueta en la mano y en su pecho brillaba el colgante plateado que le dio Alex. Se puso en el centro de la pista y cerró los ojos.
En su cabeza escuchó el ruido del público, el viento y el sonido de las pelotas. Sonrió, todo solo está empezando, se dijo en voz baja. Alex entró en la pista. Estaba sonriendo y llevaba 2 botellas de agua. ¿Puedo entrenar contigo?, preguntó. No soy Sofía, pero al menos puedo sacar algunas pelotas. Carla se echó a reír. Claro que puedes. Pero prepárate, voy a jugar con toda mi fuerza. Alex se rió también. Bueno, entonces tendré que ser muy valiente. Empezaron a jugar un peloteo suave. El sol bajaba cada vez más y todo alrededor estaba tranquilo. Solo se escuchaba el sonido de la pelota golpeando la pista, y en el aire había una sensación de alegría y libertad. Carla se sentía libre y feliz. Sabía que tenía mucho trabajo por delante. Retos y nuevos partidos. Pero ahora tenía fe en sí misma y personas a su lado que creían en ella. En lo más profundo de su corazón, Carla estaba segura de que su sueño de ser una gran tenista se haría realidad. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.